El boicot ruso a nuestros productos está suponiendo un auténtico mazazo para los agricultores que aseguran que los precios ya han caído un 50%. Jorge Romance está en Mercabarna. ¿Qué otras cifras manejan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí en Mercabarna, por ejemplo, en esta empresa donde estamos, nos hablan de un 20% de producción que tendría que estar destinada al mercado ruso y que no va a poder entrar. Y de hecho, ha habido muchos camiones que ya estaban en ruta hacia allí, porque tienen rutas establecidas hace varios años y que se han quedado sin poder entrar. Ahora hay que recolocar toda esa fruta que, como evidentemente el boicot no afecta solo a España, sino a otros países de la Unión Europea, se suma a toda la fruta y verdura que todavía no puede entrar a Rusia. ¿Quién se está beneficiando? Marruecos y Turquía, que no tienen encima este boicot y que pueden entrar sus productos a Rusia. Después, más tarde, hablaremos con el gerente de esta empresa que nos explicará cómo le afecta exactamente este boicot ruso. Gracias, Jorge. Y una parte de la producción que no encuentre salida en el mercado ruso podría acabar en los bancos de alimentos. Lo ha dicho hoy la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. De hecho, ya para el sector de fruta de hueso, España estaba trabajando y había acordado la retirada de 10.000 toneladas de melocotones y albaricoques que tienen. Nuestra intención es que tengan como fin último los bancos de alimentos o también la propia Cruz Roja y que lo puedan distribuir a las familias más necesitadas y también que se puedan destinar a la transformación. Y para medir ese boicot ruso estamos en Mercabarna, que es el mayor mercado de frutas y de verduras de Europa. Ahí está Jorge Romance, contándonos si existe esa estimación de pérdidas. Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Todavía es pronto para hacer una valoración del dinero que pueden perder los agricultores y los distribuidores de frutas y verduras, pero hay que recordar que el año pasado España hizo un negocio con Rusia de 350 millones de euros en productos hortofrutícolas. Los sectores más afectados, el de la fruta, por ejemplo, que está en plena campaña. Tenemos Aragón, Cataluña, Badajoz recogiendo la fruta y ahora estamos con Diego Martínez, que es gerente de una empresa de importación y exportación de frutas y verduras. Diego, buenas tardes. ¿Cómo os afecta una decisión tan abrupta como esta? Bueno, pues la verdad que esto es como un tsunami, es impredecible lo que puede llegar a pasar porque tienes un trabajo de un año hecho con una serie de contratos con cadenas de supermercados y de la noche a la mañana desaparecen. Y evidentemente hay un producto que hay que comercializar y es un gran problema. La verdad es que estamos muy preocupados con este tema. Es un montón de fruta y verdura que a lo largo del año se va a echar a perder de alguna forma o hay que buscarle una salida. ¿Qué salidas puede tener? Bueno, pues pronto va a valorar exactamente qué es lo que se va a hacer, pero es evidente que va a influir mucho en todo el Mediterráneo, en todas las campañas de Almería, de Murcia, de Granada, de Valencia, en naranja, en clementina, en limones, en hortalizas, llámese tomates, berenjenas, etcétera, ¿no? Y es evidente que es una repercusión económica muy importante para el agricultor debido a que hay unos excedentes que evidentemente hay que comercializar y en estos momentos estamos viendo otras posibilidades de comercialización hacia otros países. Además, este excedente lo que hace también es que baje el precio tanto para vosotros los distribuidores como también para el pequeño agricultor, el agricultor que cultiva estos productos. Correcto, hay un excedente tanto a nivel de España como a nivel de toda la Comunidad Económica Europea, llámese Italia, Grecia, Francia, y es evidente que claro, acumula una serie de kilos que no estamos ahora mismo en situación de colocar y veremos a ver cómo podemos solucionar el problema. Buenas tardes, pues como veis el sector está preocupado porque, como dice Diego, es un tsunami para un sector que durante todo el año tiene que cultivar y comercializar estos productos y que este boicot hace que no puedan entrar a Rusia, que por ejemplo nuestra empresa suponía un 20% de su mercado. Gracias, Jorge.